Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición vernos otra vez y disponernos a considerar la palabra del Señor. Vamos a estar atentos a ella y vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Joel. Como siempre decimos, hermanos y hermanas, cuando se trata de alguno de los libros de los profetas menores, esos libros tan pequeños de la Biblia, tan escondiditos allí, si usted tiene problemas para encontrar al profeta Joel, no tenga pena, vaya al índice. Allí está el número de página. Pero yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí conocemos muy bien dónde está ese nudo de libritos pequeños de los profetas menores de la Biblia. Libro de Joel, en el capítulo 2, vamos a leer dos versículos, versos 12 y 13 de libro de Joel, en el capítulo 2. Dice así la escritura, Joel 2, 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias porque una vez más estamos reunidos, congregados y deseosos de recibir tu palabra. Estamos contentos del tiempo que nos has permitido para alabar tu nombre con los cantos y con todo lo que hasta ahora nos has permitido realizar. Te rogamos que nos perdones, limpia de nosotros, de nuestras intenciones, de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestras actitudes, todo aquello que no agrada a tu santa presencia, que no cumple con tu santa voluntad. Perdónanos y ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu Santo en recibir esta palabra y crecer en fe, crecer en comunión, crecer en gozo. Gracias que nos has preservado de tantos males que nos circundan y estamos aquí contentos delante de ti, en el nombre bendito y eterno del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar sobre este tema esta mañana. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. El libro del profeta Joel fue escrito, este profeta Joel vivió alrededor del siglo 8, 800 años aproximadamente antes del Señor Jesucristo. Es uno de los profetas del preexilio, el tiempo anterior a cuando el pueblo de Israel y de Judá después cayeron bajo el exilio. Un tiempo muy duro para el pueblo de Dios. Y no hay exactitud, no hay precisión de la fecha en que se escribió, pero más o menos los biblistas, los historiadores ubican este periodo de 800 años antes de Cristo, el tiempo del profeta Joel. Un tiempo de anunciar juicio. Es uno de los libros más pequeños de la Biblia. Y en este libro Dios quiere mostrar a su pueblo su enojo santo, su ira santa por causa del pecado. Y aunque estamos hablando de hermanos, si esto fue escrito, vamos a decir, 800 años antes de Cristo y estamos en el siglo XXI, estamos hablando de 29 siglos, casi 3000 años. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hermanos y hermanas, el mundo es el mismo. Y los pecados, el mundo está lleno de pecado. Nos circunda el pecado en toda manera. ¿Cómo han crecido en estos últimos días las expresiones de desviación del hombre, de las mujeres, el lesbianismo, el homosexualismo? Sabe que cada vez que predico sobre estas cosas, más de algún hermano se me acerca: pastor, no se meta problemas.
hable de otras cosas, no hable de eso. Y todos los que predicamos la palabra, y no me refiero solo a los que usamos un púlpito para predicar, usted que predica la palabra, no podemos callar. A veces quisiéramos callar, es que es peligroso porque hay unos cuantos, no solo en la calle, aquí entre nosotros, entre nuestros hijos, entre nuestros parientes. Tal vez usted dice, mis hijos no andan por ahí, no son homosexuales, no lo son, pero lo defienden. No lo son, están de acuerdo. Y qué difícil en estos tiempos, en todos los tiempos, qué difícil es predicar la verdad de Dios tal cual ella es. Porque claro, el mundo nos señala. Pero nosotros debemos sentir una enorme carga de parte de Dios, que Dios nos dice, no calles la palabra. Si callamos la palabra, las piedras hablarían. Porque Dios de alguna manera tiene que hacer oír su palabra. Así que en el tiempo de Joel, igual que en el tiempo de hoy, abundaba el pecado. Y entonces Dios señala juicio santo. Y una manera en que el profeta Joel señala con una frase el juicio santo de Dios es el día de Jehová. Cuando venga el día de Jehová, el tiempo de Dios para enfrentar, para juzgar las desviaciones de su propio pueblo. Y cuando hablamos del tiempo de Dios o el día de Jehová, se trataba de diferentes eventos que Dios realizó sobre el pueblo de Israel. Alguna sequía, la invasión de algún ejército enemigo, alguna cautividad, el día de Jehová. Y ahora nosotros seguimos hablando del día de Jehová. ¿Sabe cuál es el día de Jehová ahora? Esperamos el día en que Cristo venga para llevarnos. El día de Dios. El día cuando Dios venga a llevarnos a su pueblo para estar para siempre con Él. Pero una cosa importante que debemos recordar, hermanos y hermanas, nosotros estamos esperando el tiempo maravilloso cuando el Señor Jesucristo venga a recogernos y llevarnos con Él. Pero usted muy bien sabe lo que significa ese momento para el mundo. Mientras nosotros nos vayamos con Cristo, el mundo queda en un tiempo terrible llamado la tribulación. Por eso es que con urgencia tenemos que predicar el evangelio del arrepentimiento. Dios demanda una conversión aquí en el profeta Joel, en el libro del profeta Joel, una conversión marcada por el lloro, por el lamento. Habla del dolor por causa del pecado. Dice el verso 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En el capítulo 1 de este libro de Joel, la Biblia describe la destrucción de la cosecha por causa de una langosta. Y es una frase nada más. No hay descripción ni detalles de que si vino una langosta y... quiero recordarles algo. Otras veces hemos hablado de que en la Biblia hay esta expresión de langosta. Y aquí la langosta, cuando algunos dicen, bueno, Juan el Bautista en el desierto comía langosta, y se hacen la idea de la langosta del mar, que es un platillo muy caro. No, aquí la langosta, vamos a decir que en nuestro lenguaje común, en nuestro lenguaje popular, le llaman la esperanza, la pipilacha. Eso, ¿no? Invasión de pipilachas sobre las cosechas. No hay históricamente un registro, no hay un registro histórico de que esto haya ocurrido. Entonces hay un debate allí de los biblistas que si fue una invasión de langostas, una invasión real, literal, o fue un señalamiento simbólico, o fue otro tipo. Algunos dicen sí fue, pero es un lenguaje simbólico que también se trataba de la invasión de un ejército enemigo. Cualquiera que sea el caso, hermanos y hermanas, Dios está señalando juicio sobre su pueblo por causa del pecado. Y la urgencia de Dios aquí es que el pueblo necesita arrepentirse.
Dios demanda arrepentimiento. Ahora, está bien claro que de repente encontramos creyentes, hermanos de la iglesia, muy evangélicos, muy bíblicos, diciendo: pastor, eso ya no es para nosotros. Una vez nos arrepentimos y somos salvos por eso. Bueno, así comenzó nuestra vida con Cristo. Y recibimos su salvación por gracia. Pero precisamente porque ahora somos salvos, tenemos que mantener una constante actitud de arrepentimiento, porque todos los días pecamos. Ahora que estamos en Cristo, nuestra vida, otras veces lo hemos dicho, muchas veces, nuestra vida debe desarrollarse en una actitud en la que debemos mostrar al mundo una vida de constante arrepentimiento. Somos salvos en constante estado de arrepentimiento. El capítulo 1, verso 14 de Joel, dice la Escritura: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Está diciendo el profeta: arrepintámonos, mostrémonos delante de nuestro Dios con corazón y ayuno, con corazón roto, y ayuno y lloro y lamento. La expresión aquí, ¿quién sabe si Dios nos perdona?, es como cuando nosotros decimos: a lo mejor Dios nos perdona. Y no es que el profeta esté dudando del Dios, más bien es al revés. Es que está dudando de que a lo mejor ni con palabra dura la gente quiere arrepentirse. A lo mejor Dios nos mira con ojos de misericordia y nos perdona a pesar de nuestros grandes y profundos pecados. El versículo 12 nos hace ver con mayor intensidad dónde está la salida, hermanos. La salida a nuestro pecado solo está en una actitud de verdadera conversión. Convertíos a mí. Bueno, a mí, a Jehová, a Dios, al modo de Dios. Por favor, hermanos y hermanas, entendamos que la religiosidad pagana de este mundo, toda forma de religión, quiere apartar a Dios de la vista de cada uno de nosotros y poner cualquier otra cosa. Bueno, sí, es necesario volverse buena gente. Bueno, sí, es importante las buenas obras. Bueno, sí, es importante todo eso, ¿no? Religiosidad. Pero no se hace el énfasis en relación a quién es que vamos a convertirnos. Y la Biblia es clara cuando dice: convertíos a mí. Cosas muy importantes de la manera en que se escribe en la Biblia todas estas expresiones. Convertíos a mí, no está diciendo la Biblia convirtámonos en Dios, es convirtámonos a una nueva vida al modo de Dios. Convertíos a mí, conviértanse al modo que yo les he señalado en las Escrituras, porque ninguno de nosotros puede convertirse en Dios. Dios es irrepetible. No por casualidad, cuando Dios habló a través de Moisés al pueblo de Israel, ¿cuál es el primer mandamiento? Solo yo soy Jehová tu Dios. No hay otro Dios, hermanos. Y cuando dice la Biblia que nos convirtamos a Él, es a su modo, a sus principios, a sus demandas. La conversión al modo de Dios. Y además, con todo vuestro corazón, insiste el versículo 12. Esto es de verdad. Que vuestra conversión sea sincera. Que vuestra conversión no preste lugar a dudas. Conversión de verdad. Conversión convincente. Conversión visible. Con ayuno y lloro y lamento. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces, quiénes oramos? Seguramente todos van a decir, amén, todos oramos todos los días. Hay muchas preguntas acerca de nuestras oraciones. ¿Cómo oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿De qué modo mostramos nuestro corazón a Dios cuando estamos orando? Ocurre muchas veces en nuestros cultos de oración, ¿no es cierto? Que cuando estamos orando y pasamos 20 minutos, media hora y decimos amén, ya terminamos, más de alguno se queda dormido. Es que me dormí mientras estaba orando.
Hace un tiempo, unos años, me decía una hermana: pastor, yo quiero preguntarle algo. ¿Verdad que orar de pie, orar sentada? Ella oraba, dice ella, que varias veces al día. Es lo mismo que orar acostado, ¿no? Porque Dios mira el corazón. Muchas veces resolvemos con eso, ¿verdad? Dios no mira cómo andamos, Dios mira el corazón. Le digo, fíjese que tiene razón. Dios no es sordo, siempre oye la oración, ya sea que usted lo hace si está sentadita, si está de pie, si está gritando, si está en silencio. Dios no es sordo, Dios siempre oye, porque Dios oye el corazón, tiene razón. Pero yo quisiera preguntarle, usted está de cumpleaños hoy y está esperando que le lleven regalitos, y de repente uno de sus hijos le lleva el regalito bien decoradito y bien formadito, y le ponen una florcita, y se ve que no importa si el regalito adentro tiene algo muy sencillo, pero usted ve el aprecio, ¿no? Aprecia aquello que lo hizo con cariño. Y llega otro hijo descuidado: papá, mamá, te traje el regalito ahí envuelto en una hoja de olote. No importa, si lo importante es el regalo. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál de las dos cosas aprecia más? Aquel que le regala cualquier cosa por no dejar, bueno, pues lo importante es celebrar el día, o aquel que lo hizo con cariño y aprecio. Yo creo que nosotros sabemos valorar esas cosas. ¿Cuál oración cree usted que Dios aprecia más? Aquel que se postra de rodillas aunque está cansado, fue un largo día de trabajo, qué duro, pero estoy de rodillas, Señor, compungido, humillado, llorando por mi situación familiar, matrimonial, los hijos, la situación del país, la pandemia, orando, clamando. O aquel que dice, bueno, igual oro todos los días, con una simpleza y artificialidad en nuestro corazón, palabras rimbombantes, o rezar, que significa repetir lo que otro ya dijo o escribió, que no es mi oración ni mi necesidad. ¿Cuál de las dos cosas cree usted que Dios va a valorar más? Por supuesto que Dios oye más aquel corazón compungido, humillado, aunque está cansado físicamente, pero toma tiempo para humillarse delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado en estos últimos días testimonios como este? Hermanos, antes oraba, pero ahora sí siento que estoy llorando de verdad. Porque hasta que Dios nos tocó, hasta cuando Dios nos tocó algún ser querido o mi propia salud. Ahora sí, hermanos, ahora sí aprendí a orar. ¿Por qué Dios tiene que hacernos pasar por tiempos tan difíciles como una manera tan dura de enseñarnos? Esa es la razón por la cual Dios permite juicio o ejecuta juicios duros frente a nosotros mismos, porque el propósito de Dios es que aprendamos, que maduremos, que crezcamos y que rasguemos nuestro corazón, como lo dice el versículo 13, con corazones rasgados. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué es esto de rasgar el vestido? En la antigüedad, todas las religiones, no solamente los judíos, toda forma de religión rasgaban sus vestidos y también rasgaban su piel con cilicio. ¿Y qué cosa es el cilicio? Era vestidura áspera para mostrar arrepentimiento. Hacían vestiduras que no era para andar en la calle, era para orar a su Dios, en el caso de los judíos, al Dios Jehová, o a sus dioses, en el caso de naciones paganas. Se vestían de cilicio, que era vestimenta de cuero crudo de animales. La intención era mostrar dolor. Y de ahí quedó la costumbre, hermanos y hermanas, hasta hoy, de las religiones paganas del mundo de hoy, que caminan de rodillas. Entre más daño se hacen, mejor en su mente, en su manera de pensar, porque creen que de esa manera Dios les mira más. Igual que cuando en la antigüedad, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, que aún el pueblo de Israel oraba y sentían que su oración era más escuchada por Dios entre más alto era el monte donde oraban. Por eso es que muchos altares en la Biblia estaban en los montes altos, porque tenían la idea que entre más alto, más cerca de Dios. Bendito el Señor, que ahora por su gracia entendemos que podemos irnos a la luna, y porque estemos en la luna más alto, Dios no nos escucha más cerca. Dios escucha el corazón humillado, no importa en la parte más baja de la tierra donde estés, porque Dios no nos escucha por la distancia,
nos escucha por la mera gracia que mostró en la obra de Cristo. Es Cristo quien abrió la puerta para que nosotros pudiésemos hablar directamente con el Padre. Amén, hermanos. Cuando oramos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué con tanta libertad nosotros oramos al Padre? Porque Cristo fue que con su sangre nos abrió el camino para llegar al Padre. No hay otro camino, hermanos y hermanas, no hay otro mediador delante del Padre sino solo Jesucristo, que murió por nosotros. Así que no importa si estás en lo más alto físicamente o en lo más bajo, depende de cuán rasgado esté tu corazón delante de ti. En la antigüedad se rasgaban el vestido cuando había una mala noticia y estaban: Señor, ¿por qué? Rasgaban sus vestidos, se postraban sobre ceniza o arena, o se vestían de cilicio. La idea era mostrar dolor físico. El dolor físico es necesario, pero ya fue pagado porque Cristo lo practicó en la cruz por nosotros. Dolor físico, clavos en su cuerpo y ensangrentado y a espinas en su cabeza y latigazos en sus espaldas. Hermanos, hermanas, Él pagó el dolor por nosotros. Lo nuestro ya no es dolor físico, sino espiritual, rasgando nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestra alma, humillados en su presencia. Dios ve el corazón y quiere verlo rasgado de arrepentimiento, totalmente arrepentidos. La Biblia señala aquí en el versículo 13, siempre estamos en Joel capítulo 1 verso 13: convertíos a Jehová. En el capítulo 2 que fue que leímos en el verso 13: convertíos a Jehová vuestro Dios. Hermanos, hermanas, todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablan de arrepentimiento para el pueblo de Israel, siempre estaban pendientes con el sumo cuidado de señalar que Jehová era su Dios. La mayoría de las naciones alrededor de Israel, incluyendo los grandes imperios que dominaron a Israel, siempre adoraban a más de un dios. Era un ejército de dioses. Todavía hay algunas naciones, ya no es tan común hoy en nuestro tiempo, pero hay algunas naciones en otras regiones del mundo que creen en cantidad de dioses. Bendito el Señor, hemos aprendido a creer solo en el Señor nuestro Dios, el Señor Jehová. Y por esa razón es que Dios insiste mucho cuando hablaba al pueblo de Israel: Jehová es vuestro Dios. Es un asunto de propiedad, es un asunto de posesión. Y más con nosotros ahora, hermanos y hermanas, que hemos llegado a ser hijos de Dios por la obra de Cristo. Óigame, nosotros no somos hijos de Dios porque un día vino Cristo y nos arrebató y nos confiscó y nos robó. No, nos compró. Pagó un precio, hermano. Nunca olvide que Dios pagó un precio elevado con la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros hemos aprendido esto cuando vamos al mercado. Quiero comprar naranjas, y usted escoge las naranjas. Esta parece jugosa, esta está muy hermosita, esta no, muy chiquitita, esta parece que es de la semana pasada, y usted escoge, y escoge media docena bien hermosas, bien frescas, las mejores. Las demás las hizo a un lado. Esa no es la manera en que Cristo nos compró. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sido por apariencia física, yo no sé cuántos hubiéramos sido desechados. Si hubiera sido por atracción espiritual de ser buena gente, yo creo que todos condenados. Si hubiera sido por presentación física, hermanos, a veces solo el domingo nos vestimos más o menos. ¿Comprende lo que quiero decir? Cristo pagó el mismo precio, aún por el borrachito que hemos aprendido a menospreciar. Cristo pagó el mismo precio por usted y por mí que pagó por el que está como indeseable en la cárcel.
El mismo precio que pagó por todos los que aquí estamos redimidos en la sangre de Cristo, lo pagó por la prostituta, por el borracho, por el drogadicto, por el delincuente, por el criminal, por el muchacho vago de la calle que a nadie le cae bien. El mismo precio pagó por todos nosotros. Amén, hermanos. A lo mejor algunos que no dicen amén porque dicen, yo no sabía que valía lo mismo que ese vago. Yo no sabía que valía lo mismo que ese inservible. Cristo pagó el mismo precio por todos. Lo hizo por misericordia, lo hizo por amor, porque quiere que todos disfrutemos de la gracia de su salvación. Es nuestro Dios. Nos ha comprado, le pertenecemos. Ahora, el carácter de Dios. Dios es clemente y misericordioso. Qué bueno, hermanos, muchas veces hemos advertido esto que es muy bíblico. Dios es amor, Dios es eterno, Dios es bueno. Pero que Dios sea amor eterno, clemente, misericordioso, si fuera solo que lo es, no resuelve. Lo que resuelve es no que solo es amor, sino que su amor está en función de nuestro bienestar, que nos ama. Si usted tiene una enorme deuda y no la puede pagar, seguramente va a visitar a un buen amigo que tiene dinero. Mira, querido amigo, ya no sé qué hacer, no puedo pagar. Yo sé que tú tienes dinero. El amigo le puede decir, ciertamente tengo. ¿Me puedes ayudar? Ahora vamos a la pregunta clave. No es suficiente que el buen amigo tenga dinero. Además que tenga dinero, necesitamos que esté dispuesto a ayudarnos. Porque si fuera yo, a lo mejor le diría, ay, mira, qué tristeza me da que vas a perder tu casa, tu carro, porque no puedes pagar. Pero no te puedo ayudar. Sí, pero tú tienes dinero. Bueno, sí, pero es mío. Así que no tengo la voluntad de ayudarte. De nada serviría tener el recurso si no tenemos la voluntad de ayudar. Lo mismo sería con Dios. De nada serviría que Dios sea un Dios de amor, pero que no lo manifieste en favor nuestro. Que Dios pueda perdonar, pero que no quiera perdonarnos. Que Dios tenga todo recurso para bendecirnos en nuestras necesidades, pero que no quiera hacerlo. Así que una cosa es lo que es y otra cosa es su carácter. Y en el carácter de Dios, Él es benevolente, misericordioso y clemente. Un Dios perdonador. Su misericordia es inmerecida de parte nuestra. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la misericordia de Dios. Por causa de nuestro pecado, con lo cual nacimos, todos aquí hemos aprendido que nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores a medida que vamos haciendo pecados. Hacemos pecados porque ya nacimos pecadores. Por tanto, por muchas buenas obras que hagamos, por mucho buen esfuerzo personal que hagamos para cambiar por nosotros mismos, no merecemos el perdón de Dios. Recibimos el perdón de Dios por su gracia, que quiere decir que no nos cuesta nada, ya le costó a Él en el sacrificio de Cristo, y esa salvación nos la da por misericordia, porque no la merecemos. Hemos caído en la miseria de nuestro propio pecado y por eso necesitamos ser perdonados. Se trata de haber caído en nuestro propio pecado. Dios no nos empujó a pecar. Dios no nos creó, cuando creó a Adán y Eva no los creó pecadores, sencillamente les dio libertad para decidir por ellos mismos y por ellos mismos decidieron pecar. El pecado es una decisión libre de todo ser humano, no de Dios. Lo de Dios es su deseo de rescatarnos, de redimirnos y por misericordia darnos su perdón. Dios es misericordioso, quiere decir que se conduele de nuestra miseria, que se conduele de modo que no quiere vernos sufrir por causa del pecado.
Muchas veces nosotros limitamos el evangelio a una visión muy corta y pensamos cuando decimos y cuando predicamos: conviértase al evangelio para que no vaya al infierno. Ahora, eso es verdad, ¿no? El infierno es el final definitivo para todo pecador que no se arrepiente. Pero a veces hacemos tanto énfasis que el pecado solo se paga en el infierno y olvidamos que el pecado tiene consecuencias aquí, antes de ir al infierno. Eso es exactamente lo mismo cuando anunciamos la salvación y la hacemos ver como que el único resultado de la salvación es el cielo. ¿Qué significa ser salvos? Que cuando nos morimos vamos al cielo. Falta mucho. Yo creo que hoy no nos vamos a morir ninguno de nosotros aquí. Falta mucho para ir al cielo. No, hermanos, la salvación no es solo hasta que me muera voy al cielo. La salvación es aquí y ahora. Vamos a predicar de salvación hoy. Hermanos, nos gozamos con ser salvos hoy. Paz en Cristo, bendición, seguridad. Mientras otros están con terrible miedo, y nosotros también, porque no nos queremos morir, pero mi miedo está puesto en Cristo. Hay tranquilidad, hay gozo, hay bendición en el hogar. Entre más nos humillamos delante de Dios, más nos bendice el Señor. Amén. Y por eso mismo, hermanos y hermanas, es que no podemos estar diciendo que la salvación en Cristo es solamente ir al cielo. El cielo está asegurado, no te preocupes. Asegúrate de vivir en paz con Dios aquí. Pues lo mismo con el infierno. La consecuencia final es el infierno, pero hay consecuencias por el pecado aquí. El borracho que no vive en paz, el pleitito, el infiel a su hogar, a su matrimonio, el drogadicto, el pecador de cualquier forma de pecado, no está en paz consigo mismo y con ninguno de los demás. Es una consecuencia tremenda. Cuando tomamos malas decisiones, porque nuestras decisiones ahora como cristianos, yo espero que lo hayamos aprendido, toda decisión que tomamos a diario como cristianos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con la manera en que hablamos y pensamos, toda decisión debe estar bajo la voluntad de Dios, para glorificar su nombre. El que no es cristiano toma decisiones por sí mismo, se lamenta de los fracasos, porque fuera de Cristo hay terribles consecuencias. Por eso mismo es, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que aprender que viviendo en Cristo gozamos de su misericordia, de su estado de clemencia. Y la naturaleza de Dios es el amor, no el castigo. La naturaleza de Dios es amarnos, no castigarnos. El versículo 13, mire bien lo que dice: y que se duele del castigo. A Dios no le agrada castigar. Yo quisiera preguntar, y tengo miedo, tengo temor de la respuesta. ¿A cuántos padres les encanta castigar a los hijos? Parece que a algunos sí, porque vivimos en un mundo lleno de maltrato. Pero aquellos padres que aman verdaderamente a los hijos, conforme a la voluntad de Dios, no se contentan, quiero decir, no encuentran placer en el castigo. Yo recuerdo siempre, algunas veces lo he contado, un pastor, ya pasó a la presencia del Señor hace algunos años, que siempre contaba, tenía un hijo adolescente y una hija menor. Y el hijo adolescente, pues como todo hijo inquieto, y no estaba acostumbrado a castigarlo físicamente. Un día pues se rompió el marco de la necedad del muchacho y el padre con todo dolor tuvo que quitarse la faja y darle duro. Le dio duro. Y él contaba después su testimonio entre pastores. Inmediatamente que yo vi que mi hijo se fue llorando con dolor al cuarto, al aposento, yo seguí para llorar con él. Y tuve que decirle: hijo, me duele castigarte, pero tengo que hacerlo porque es mi deber. Y cuando yo escucho esto, hermanos, pienso en Dios. Dios no es Dios de castigo. A Dios no le place castigar.
Nosotros obligamos a Dios a que nos castigue o que nos juzgue por causa de nuestro pecado. Y por eso es que Dios advierte. Usted va a las Escrituras una y otra vez y va a observar que cuando Dios advierte a través de un profeta por los pecados del pueblo suyo, del pueblo de Israel, se trata de advertencias en los mensajes proféticos que no se cumplen de inmediato, sino hasta de una siguiente generación. Y Dios está diciendo: conviértanse, vuelvan a mí, vuelvan a mi palabra, no sigan en el pecado. Y claro que hay consecuencias inmediatas. No hay bendición, no hay cosecha, no hay lluvia a tiempo, hay conflicto en los hogares, hasta que por fin vino una invasión extranjera y se los llevó cautivos, etcétera, etcétera. Pero Dios no es un Dios de castigo. Como nosotros debemos ser padres amorosos, que no nos place el castigo con los hijos, pero llega el momento en que tenemos que hacerlo. Y la Biblia nos enseña una cosa que para el mundo parece contradictoria: que el castigo es una muestra de amor, porque los castigamos para que enmienden su manera de vivir, para que rectifiquen su manera de ser. Porque el castigo, cuando es dado a tiempo y con sabiduría, rectifica el camino del muchacho. Igual que Dios rectifica nuestro andar en este mundo cada vez que nos advierte por su misericordia de volver al camino recto. La naturaleza de Dios es el amor, no el castigo. No le agrada castigar. Dice la Biblia: se duele del castigo. Su amor por nosotros es más grande que su deseo de castigarnos. Su castigo significa corrección. Nos corrige para que volvamos a disfrutar de gozo y de bendiciones en nuestra plena comunión con Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vivamos en plena comunión con Él. Yo creo que en medio de las situaciones difíciles de estos últimos meses, yo espero que Dios esté viendo en nosotros una actitud de madurar más y de crecer más. Orar más. Ay, pastor, pero si yo siempre he orado mucho. Bueno, mejora tu calidad de oración, calidad de humillación, de corazón rasgado, de verdadera profundidad espiritual en este tiempo difícil. Ahora la pregunta es, hermanos y hermanas, y cuando todo este tiempo difícil pase, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gracias a Dios, ayer terminó la pandemia. ¿Volvamos a qué? ¿A nuestra vida de antes? A venir de vez en cuando, a orar poquito. Óigame, pastor, usted no sabe cuándo ha cambiado mi vida, cuánto ha cambiado mi vida. Antes de ser, cuando yo era cristiano más o menos, hasta me tomaba mis 4 cervecitas. Hoy solo me tomo una. Así que he mejorado bastante. Antes tenía enemigos por todas partes. Hoy solo peleo en mi casa. ¿Cuánto has cambiado, hermano? Ese no es el cambio que Cristo quiere. Cristo demanda verdadera conversión. Y esa verdadera conversión solo pasa por corazones humillados y rasgados en su presencia. Más allá de su misericordia y de su gracia, no queda más para nuestro rescate. Quiere decir, y si ya menospreciamos esta misericordia de Dios, bueno, cada vez que yo peco, el Señor, vengo, me arrepiento y el Señor me perdona. Está obligado Dios a perdonarme. ¿Esa es tu manera de pensar? ¿Esa es tu manera de vivir el cristianismo? Más allá de la gracia de Dios ya no queda más rescate, hermanos y hermanas. La Biblia nos enseña, Nuevo Testamento, capítulo 2 de Hebreos, versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Óigame, qué interesante acá lo que encontramos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tal vez es que no hemos aprendido a valorar la salvación que tenemos. La salvación que Dios nos ha dado en Cristo es, hermanos, tan grande
¿Qué pasará si la menospreciáramos? ¿Qué queda? Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Más allá de la sangre de Cristo no hay salvación por ningún otro medio. Esta salvación es tan grande porque es eterna. Sí, hermanos, la salvación de Cristo no es por un ratito. Y por eso insistimos mucho en la gran doctrina bíblica de que la salvación que hemos recibido una vez no la perderemos jamás. La seguridad eterna de la salvación. Esta salvación es tan grande porque significa librarnos de todo pecado. No hay un pecado en nosotros que pueda ser tan grande que no pueda ser limpiada por la sangre de Cristo. No hay un solo pecado en cualquier persona de este mundo que no pueda ser limpiado y borrado para siempre por la sangre de Cristo. Esta salvación es tan grande porque es hecha por Dios mismo. Jesucristo es Dios. Dios mismo tuvo que venir del cielo a la tierra para rescatarnos personalmente de la condenación del pecado. Hay una cosa muy interesante que nosotros podemos entender del Mesías, el Señor Jesucristo, el Cristo, nuestro Salvador ahora. Y es que muchos en el Antiguo Testamento, todos los profetas y la nación de Israel que recibió las grandes enseñanzas de Dios a través de los profetas, no todos lograron entender quién habría de ser el Cristo. Y pensaban que el Cristo, una vez que se manifestase, podía ser Juan el Bautista en su reencarnación, una réplica de Moisés, un clon de Abraham. Todos estos son términos muy propios, ¿verdad? Clonar, reciclar, la resurrección de algún grande. De hecho, recuerdan cuando el Señor Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién han oído que ustedes que la gente dice de mí? ¿Qué han oído decir de mí? Bueno, dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Moisés. La mayor parte de la gente en la antigüedad no pensaron que el Mesías iba a ser Dios mismo encarnado. No se les ocurrió pensar en Dios mismo. La salvación que Dios nos ha dado es tan grande que solo pudo haber sido ejercida por Él mismo en la persona de Cristo. No fue una función delegada en ningún gran personaje que ya hemos mencionado. José, Abraham, Jacob, Josué, Elías, ninguno de ellos, hermano. Fue una obra hecha personalmente por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. La salvación que Dios nos ha dado es tan grande que solo pudo haber sido ejercida por Él mismo. El cuidado de nuestra salvación es tan importante que por eso Dios trae castigo a todo creyente que vive sin confesión y sin arrepentimiento. Sigue diciendo la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versos 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hace unos instantes hablábamos de la disciplina. ¿Cuán necesaria es? Aunque muchas veces es dolorosa. No quiero castigar a mi hijo, pero es rebelde y hay que enderezarlo. Lo mismo piensa Dios de nosotros. Este pueblo que dice que es cristiano ni siquiera me adora verdaderamente. La palabra de Dios la hace por un lado, no oran lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué queda? La reprensión. Dios no se agrada, no se alegra de reprendernos, pero provocamos su reprensión.
Y por eso, hermanos y hermanas, qué bueno que hay una señal de que somos verdaderamente hijos de Dios. Obsérvela usted aquí en este capítulo 12 de Hebreos. ¿Cuál es la señal de que somos verdaderamente hijos de Dios? Dice que Dios ama al que Dios disciplina al que verdaderamente ama. Dice aquí, el Señor al que ama disciplina. ¿Se imagina usted algún creyente que pueda decir? Alguna vez recuerdo que alguien me lo dijo: pastor, fíjese que hay muchos hermanos en la iglesia que yo sé que andan en pecado y les ha pasado mal. Fíjese que yo también no ando tan bien, pero mire, Dios me ama bastante porque no me disciplina a mí, no me pasan cosas malas. Hermano, ¿qué señal es esa? Si hay alguno que dice que es cristiano y no recibe ninguna disciplina de Dios, ¿qué señal es esa? Que no es hijo de Dios. La marca de ser hijos de Dios es que en el primer momentito en que nos desviamos, Dios nos juzga. Gloria al Señor. Porque así, aunque no debo gozarme en mis desviaciones, pero cuando Dios hace juicio sobre mi vida, sobre mi pecado, es una buena señal que soy verdaderamente su hijo. Dios nos ama, hermanos y hermanas. Esta es una exhortación solo para los hijos de Dios, no es para el mundo. La exhortación que como a hijos se os dirige, dice el versículo que estamos leyendo. Como a hijos, si somos verdaderamente hijos de Dios. Muchas veces hemos dado este ejemplo, hermanos, hermanas. Si usted está aquí y su hijo está allí jugando con otros pequeños adolescentes, haciendo daño, metiéndote al patio del vecino y etcétera, y vienen a ponerle el anuncio a usted: mire, su hijo ahí está insoportable, hay 8 hijos más, hay 8 muchachos más con él. ¿Usted a quién va a castigar? Seguramente usted llama a su hijo, lo reprende y vaya adentro a la casa. Ahora vengo yo de buen vecino y le digo: espérese, usted, me parece que es injusto, usted castigó a su hijo, pero hay 7 más con él. ¿Cuál va a ser su respuesta? Sí, yo castigo al mío, ese es mío. Yo no me meto con hijos ajenos. Pueden estar haciendo todo el daño que usted diga, pero no los puedo tocar, no son míos. Hermanos, si entendemos esto de modo tan elemental en nuestras relaciones familiares, lo mismo es con Dios. Señor, soy tu hijo y solo a mí provocaste que me corrieran del trabajo. Dios no castiga de esa manera, tú provocaste que te despidieran del trabajo. Pero Dios, ¿qué te va a decir? Hijo mío, yo te reprendo porque tú me perteneces. Pero el vecino igual conmigo anda en el mal camino. Sí, pero ese no es mi hijo. Dios te va a decir: no tengo yo que ver con hijos ajenos, te reprendo a ti porque tú me perteneces. Qué bueno que es una buena señal que le pertenecemos a Dios. Pero no se queje delante de Dios de que por qué no castiga al que no es cristiano, porque ese no le pertenece. El que no es cristiano tiene su propio padre. Yo creo que aquí ya la mayoría de los que aquí estamos hemos recibido las lecciones básicas de discipulado. Aquellas lecciones que dicen: solo hay 2 padres, Dios y Satanás. Aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Suena feo, ¿no? Siempre recuerdo la historia de aquella jovencita que hace unos años vino para decirme: pastor, yo quiero que usted me aconseje. Mi novio, el joven con el que salgo, lo conocí en la universidad. Ah, qué bueno. ¿Y a qué iglesia va? No, él no es cristiano. Pero tú eres miembro de nuestra iglesia. Sí, pero él no es cristiano. Por eso quiero que me ayude para ver cómo hago. No, aquí no hay nada más que decir. Yo no te voy a dar mi opinión. Te voy a decir lo que la Biblia dice. Ese es un yugo desigual. Ahora aclaramos, ¿no?, que el yugo desigual no solamente se aplica cuando es cuestión de pareja, un cristiano con un no cristiano. Yugo desigual es cuando juntas tu dinero con alguien que no es cristiano. Te asociaste y te robó. ¿Por qué no consultaste a Dios? ¿Por qué no consultaste a Dios por un noviazgo santo y puro y te fuiste con el primero que te gustó? Esas son relaciones que están en el marco del yugo desigual, de lo que la Biblia nos advierte. Y bueno, en la conversación con esta joven,
conversamos unos largos minutos, hasta que el punto que llegamos y le dije: tú eres hija de Dios, él es hijo del diablo. Hermano, ¿cómo es posible? Usted ni lo conoce y lo está faltando al respeto. No, mire, solo hay dos padres: Dios para los salvos en Cristo y el diablo para quienes rechazan a Cristo. No hay una tercera opción. Y no se trata de que el hijo del diablo o hijos del diablo son los malos. No, porque todos cuando nacimos pecadores, y los pecadores son hijos del diablo. Fue Cristo quien nos rescató de esa condición y ahora somos hijos de Dios. Comprende que no es tan sencilla la cosa. Hijo del diablo es el malo, el más pervertido. No, hijo del diablo es aquel que no es hijo de Dios. Y no nos equivoquemos pensando que hay que ser lo más malo para ser hijo del diablo, porque eso sería como pensar que hay que ser lo más bueno para ser hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios por ser buenos? Ninguno, hermanos. Somos hijos de Dios sencillamente porque en Cristo Dios nos ha rescatado y nos ha redimido. Pero ninguno llega a ser hijo de Dios por ser bueno. Es al revés. Primero recibimos a Cristo y Dios nos convierte en buenos, y aún así nos rebelamos, porque no está en nosotros el ser buenos. Somos hijos de Dios por su gracia y debemos cuidar nuestra salvación en Cristo, sirviéndole y agradándole cada día más. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La Biblia nos enseña que hijos de Dios son los que han recibido a Cristo. Capítulo 1 de Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, se refiere a recibir a Cristo en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir, les dio derecho de ser hijos de Dios. Hermanos, ¿cuántos ya hemos pasado por esto? Hemos recibido de Dios el derecho de ser llamados sus hijos. ¿Qué fue lo que hicimos? Creer en el Señor Jesucristo. Dice aquí: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, y el Señor Dios Todopoderoso nos ha hecho sus hijos. Esta es una advertencia para sujetarnos a la santidad en la que Dios reclama su autoridad como Padre. Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice la palabra: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya hablamos de la buena señal de cuando el Señor nos azota, porque entonces es la mejor señal de que le pertenecemos. Es un buen padre porque disciplina. El mal padre no disciplina. Recordamos lo que ya nos dijo el verso 7, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hermanos, las disciplinas dolorosas no son deseables, pero bendito el Señor cuando tiene que hacerlo para que enderecemos nuestros pasos en dirección a Él. La palabra disciplina es del griego paideia y significa corrección, significa instrucción, significa azote, incluye la palabra azote. Del griego mastigó, flagelar, latigar. Hermanos, una cosa muy dura que vemos en este mundo actual es el maltrato. Aquí todo esto que estamos diciendo nos lleva al maltrato, nos lleva a la disciplina, que es distinto. El concepto de disciplina es enderezar al muchacho, no quebrantar su espíritu o su alma con el simple desquite o cuando desatamos nuestra ira sobre un muchacho indefenso. La idea principal aquí es que Dios azota a los hijos para corregirlos, no para dañarlos. No es maltrato, sino corrección. Yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos que aprovechar al máximo este tiempo difícil del mundo para corregir todo lo que hasta ahora ha sido nuestra vida distorsionada, nuestra vida desviada, nuestra vida cargada de nuestras propias limitaciones humanas, pero cargada del poder de Dios en avivamiento. Dios nos llama hoy a volver del pecado,
Dios no quiere desatar su santa ira sobre nosotros, sobre ninguno. Y confiemos, hermanos y hermanas, en la misericordia de Dios, porque nos quiere perdonar. Empecemos hoy a disfrutar de su comunión y de nuestra amistad verdadera con Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hora. Gracias por este buen grupo de hermanos y hermanas que pudimos congregarnos en esta mañana. Señor, ayúdanos a desear cada día ser saciados de tu palabra, de tu verdad y de corregir nuestra vida de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos a discernir tu palabra cada día para no desviarnos de ti, para no extraviarnos, para no confundirnos en medio de tanta oportunidad para pecar en este mundo. Gracias porque nos saciamos en ti. En el nombre poderoso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.